Muy bien, señores estudiantes, muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a su última clase, Lengua y Literatura. La semana pasada no pudimos tener clases debido al corte de luz, pero no era de gran pérdida de tiempo, porque íbamos a analizar simplemente la manera en la que se trabaja y simplemente era un ejercicio en el Classroom para que ustedes lo resolvieran, que es bastante sencillo, que era de separar en sílabas las palabras. Pero ese ejercicio era únicamente para que ustedes fueran familiarizándose con el Classroom, viendo cómo se trabaja, o sea, solamente tenían que escoger la opción adecuada y enviar, punto. Entonces, ya hoy vamos a trabajar es con clase y les voy a indicar de una vez las tareas, que es lo que tenías que indicar la semana anterior. Entonces, vamos a hablar sobre las variaciones lingüísticas. ¿Qué son las variaciones lingüísticas? No es nada más que las diferentes formas que nosotros tenemos de hablar o comunicarnos. ¿Y a qué vamos con esto? A que la forma en la que nosotros nos comunicamos en casa suele ser distinta a la que nos comunicamos en el trabajo o en el ámbito académico, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque nuestro vocabulario, dependiendo del lugar donde nos encontramos, va a cambiar. Incluso el tono de voz que utilizamos cambia. Entonces, las variaciones lingüísticas es eso, las formas en que nuestra comunicación cambia de acuerdo al lugar donde nos estamos desenvolviendo. Entonces, la lengua es un sistema de signos y todos estos signos cambian, todos estos signos se modifican para la comunicación que tenemos con las demás, nuevamente, dependiendo del lugar donde nos desarrollamos. Entonces, palabritas claves que tenemos que tener en cuenta es, por ejemplo, ¿qué es el dialecto? El dialecto es una variante de la lengua cambia de acuerdo a la región donde nos ubicamos. Es decir, el dialecto de la sierra es muy marcado, lo podemos identificar. Tiene un arrastre en la S, un arrastre en la R. En cambio, el dialecto en la costa, su dialecto tiene la omisión de ciertas palabras al final de cada frase o de cada oración que estemos diciendo. Generalmente omitimos las S, las P, las M, entonces cositas como esa. Ahora, ¿qué es una jerga? La jerga, en cambio, es un conjunto de códigos que tenemos de acuerdo al lugar donde estamos hablando. Generalmente esta jerga va de la mano con los militares, con los doctores. Entonces, por ejemplo, cuando no sé si ustedes han escuchado, nos vemos a las 600. Ya, ese es un término, un código, una jerga que utilizan los militares para decir, bueno, ¿qué horas son las 600? Las 06 AM, ¿verdad? 06, 2.00, 600. Entonces, nos vemos a las 6 de la mañana. La jerga es un conjunto de códigos que un grupo de personas tiene en diferentes ámbitos, ¿verdad? Puede ser la medicina, pueden ser los militares, puede ser, qué sé yo, los comerciantes, etcétera. Entonces, si el dialecto tiene que ver mucho con, ya, si el dialecto tiene que ver mucho con el acento, la jerga tiene que ver con los códigos que maneja un grupo de personas, que es el argot. El argot es una variedad coloquial del lenguaje, que significa que más bien es un conjunto de códigos que tienen las personas. Sin embargo, es más bien no es tan profesional como en la jerga, ¿verdad? Que se utilizan en comercios, en doctores, en militares, sino que el argot tiene que ver más con lo social y los grupos de amigos. Es decir, las conversaciones que tienen los jóvenes, ¿verdad? Todos esos códigos de palabritas que en algún momento estuvieron populares, ya en este momento no se usa, pero por ejemplo el famoso esteric, ¿verdad? Ese es un término que utilizaban los jóvenes hace un tiempo para identificarse con determinadas características que tienen que tener la forma de vestir, hablar, verse o mostrarse, etcétera. Entonces, todas esas palabritas que utilizan los jóvenes generalmente o las plataformas nuevas, tiene que ver con el argot. Es algo mucho más informal a diferencia de la jerga. Por ejemplo, lo que ahorita está la mezcla de palabras con el inglés, ¿verdad? Como ghosting, como braiding, todo este tipo de palabritas que conforman el código con el que se comunican los jóvenes. De la mano, vamos a ver en cambio los tres niveles más comunes ya usados sin necesidad de extracto social, sino que se utilizan de una manera muy ajustada, que es el nivel culto, el nivel estándar y el nivel popular. Bien.
¿Qué es el nivel culto? Es la máxima expresión de la palabra cuando la utilizamos diferentes formas de comunicarnos. Es muy académico, es muy técnico, utiliza palabras muy precisas y generalmente va a ir de la mano con revistas y artículos especializados en alguna materia. Generalmente lo van a ver en libros académicos, lo van a ver en revistas académicas, lo van a ver en textos educativos, qué sé yo. Eh, y para esto, por ejemplo, tenemos en la parte de abajo formas de expresarse, ¿verdad? Por ejemplo, para esto, cuando queremos referirnos a un menor de edad muy pequeño, le decimos en la forma culta, párvulo. Pero si yo quiero hablar del nivel estándar, el nivel estándar es el que está en la mitad y es el que nosotros podemos usar en un nivel coloquial, familiar. Es decir, hay una estructura menos rigurosa, no hay tantas palabras rebuscadas, si lo quieren decir así, para utilizarlo. Son palabras más comunes, pero que utilizamos dentro de conversaciones familiares, en situaciones de trabajo. Entonces, aquí podemos utilizar un lenguaje que no es tan respetuoso, pero sí es formal. Entonces, por eso es que generalmente se lo involucra con conversaciones familiares o conversaciones dentro del ámbito del trabajo. Si bien ya no utilizamos este lenguaje para libros académicos, para literatura, para, qué sé yo, para textos educativos, vamos a utilizar el nivel estándar para el trabajo, la radio, la televisión, buenas tardes, que para comunicarse necesitan un lenguaje sencillo pero formal. Entiendan eso. Mientras el lenguaje culto es un lenguaje complicado, muy técnico, muy especializado, el lenguaje estándar es formal, pero es sencillo. Por eso es que cuando ustedes ven las noticias, los anchors, los presentadores, hablan con un lenguaje fácil de entender, porque el objetivo de las noticias es que todas las personas lo entiendan, por eso es un lenguaje fácil de entender, pero al mismo tiempo es formal. Ellos se comportan de una manera establecida, con ciertos modismos, ¿verdad? Que son coherentes, que son apropiados para lo que están haciendo y por eso están en la mitad. ¿Y cuál es el nivel popular? El nivel popular es el completamente libre. Aquí ustedes no necesitan usar reglas gramaticales, palabras rebuscadas, palabras complicadas. Aquí ustedes No está. pueden inventarse términos, pueden hacer diferentes cosas porque es un lenguaje informal. Y como es informal y como pueden inventar lo que quieran para hablar, es que se utiliza en grupos de amigos, para conversaciones en la calle, para pandillas, etcétera, etcétera. Entonces, el nivel culto es la manera en la que ustedes van a ver que un profesor se dirige a sus estudiantes. El nivel estándar es la conversación que ustedes van a tener con su jefe, con sus compañeros de trabajo o con su familia. Y en el nivel popular es todo ese lenguaje que ustedes utilizan cuando están entre amigos y en confianza y aquí no hay que cuidar lo que se dice, ¿verdad? Por ende, los ejemplos van nivel culto, párvulo, nivel estándar, niño y un nivel vulgar que sería guagua, aunque guagua en realidad es una palabra en quichua que significa niño, pero bueno, digámosle mocoso, por ejemplo. Entonces, para los ejemplos, tenemos en el nivel culto. El átomo es la unidad constituyente más pequeña de la materia, que tiene las propiedades de un elemento químico. Si ustedes se dan cuenta, eso es un concepto. Eso es el nivel culto, ¿verdad? Van a ser conceptos, definiciones, cosas que nosotros encontramos ¿dónde? En textos académicos. El nivel estándar puede ser una conversación cualquiera. La semana pasada pude aprobar los exámenes de sociedad y cultura a pesar de lo difícil que estaba. Listo. Y en el nivel vulgar, siempre va a ser conversaciones que en cambio tenemos en personas con confianza y que van a involucrar palabritas que son inventadas o algo por el estilo. Como por ejemplo, las ñañerías de Sabrina caen mal. ¿De qué se trata el deber de esta semana? Ahora les explico. Los deberes, por lo menos conmigo, ustedes tienen tres formas de hacerlo. Esto ustedes lo van a encontrar en el Classroom. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Ustedes pueden imprimirlo y trabajar ahí, descargarlo y editarlo en el mismo celular o en la computadora o sencillamente hacerlo completamente a mano. No hay ningún problema, yo no tengo problema, con tal de que ustedes lo trabajen. Entonces, ya ustedes tienen la potestad de escoger cómo trabajar estas tareas. Lo pueden imprimir, lo pueden hacer completamente a mano o lo pueden descargar y editar.
Simplemente es que ustedes cumplan pues con la tarea. Bien, la primera parte dice, complete el siguiente enunciado. Este enunciado de aquí no lo tienen que buscar en ningún lado. Variaciones lingüísticas. Entonces yo subo a la parte de arriba, que recuerden que el libro no se imprime, es para su uso general, y aquí está el texto. Las variaciones lingüísticas se refieren a las diferentes formas de hablar, bla, bla, bla. Este mismo párrafo es el que está en la tarea. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Completar los espacios en blanco. Entonces, variaciones lingüísticas se refiere a las diferentes formas de hablar la misma lengua. Y así voy completando cada uno de esos espacios. Y el segundo y último ejercicio son tres ejemplos que tenemos, ¿verdad? Y ustedes tienen que unir con líneas, nivel culto, nivel estándar y nivel vulgar. Nuevamente, nivel culto siempre van a ser conceptos, definiciones, mientras que el nivel estándar será una conversación normativa y el nivel vulgar, bueno, en el nivel vulgar se pueden usar cualquier tipo de expresiones, pero yo no puedo utilizar ese tipo de expresiones, pero trato de usar pequeñas palabritas que sean como que más del sentido común del habla, ¿verdad? Entonces, ustedes van, unen con líneas y lista. Ahí está hecha su tarea de esta semana. Hasta aquí, señores, ¿alguna pregunta? Bien, si no tenemos preguntas, entonces recuerden que para los que hayan entrado tarde o no hayan podido entrar, la clase queda grabada y podrán revisarla cuando deseen. Y en este momento ya les dejo activa la tarea para que puedan revisarla si tienen tiempo. Nos vemos la siguiente clase. Muchas gracias por comunicarse.